Tuna, hola a todos. Con todo mi cariño, hoy les deseo buena salud, paz y que el amor nunca falte en sus vidas. Pero lo que van a presenciar ahora no es un momento de calma, sino de tensión y sorpresa. ¿Amor en peligro? Todo parecía perfecto, hasta que Alex, con el corazón lleno de ilusiones, llega a la granja de Tuna, y descubre allí la presencia de otro hombre. ¿Inesperado? La aparición misteriosa de este desconocido en la vida de Tuna despierta en Alex una tormenta de emociones, rabia, celos y miedo a perder lo que más ama. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Y por qué su presencia amenaza con sacudir los cimientos del amor entre Alex y Tuna? Hoy comienza un capítulo donde el destino juega sus cartas con fuerza, y donde un solo instante puede decidir entre la desconfianza y la esperanza. El sol caía lentamente sobre los campos dorados, y una brisa suave recorría el aire cargado del perfume de las frutas maduras. Para Alex, aquel día debía ser tranquilo, solo quería visitar la granja de Tuna, ver a su hijo y compartir un momento de paz con ella. Sin embargo, lo que encontró allí cambió por completo sus emociones. Al llegar, Alex vio algo que lo detuvo en seco. Frente a la entrada de la granja, un hombre desconocido, Adam, salía sonriente, con pasos seguros, como si aquel lugar le perteneciera. Llevaba en sus manos una canasta vacía y en su rostro un gesto de confianza que a Alex le resultó insoportable. El corazón de Alex comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba en la casa de Tuna? Su mente se llenó de preguntas y una chispa de celos ardió dentro de él. Tuna apareció en la puerta, sosteniendo a su bebé en brazos. Su voz era suave, pero en los oídos de Alex sonó como un eco distante. Alex, no esperaba verte tan pronto. La mirada de Alex se fijó en ella y luego en el hombre que ya se alejaba por el sendero. El silencio entre los tres era pesado, casi insoportable. Alex respiró hondo, intentando contener la rabia, pero su alma estaba agitada. La mujer que amaba y a la que había prometido cuidar parecía estar compartiendo su vida con otro hombre. ¿Quién es él, Tuna? Preguntó Alex con voz firme, aunque en su interior temblaba. Tuna bajó la mirada, acarició la frente de su hijo y respondió con calma: es Adam, un amigo, alguien que me ayudó en un momento muy difícil. Las palabras de Tuna no lograron calmar a Alex. Su corazón herido le gritaba que había peligro, que algo podía romperse en aquella relación frágil que tanto había costado construir. La desconfianza y el orgullo se mezclaron con el amor profundo que sentía por ella. En aquel instante, Alex comprendió que el amor verdadero no solo se prueba con dulzura, sino también con dolor, con dudas y con la capacidad de luchar por lo que se ama. El misterio de Adam había abierto una herida, y ahora Alex debía decidir: ¿confiar en Tuna o dejarse llevar por la ira y los celos? El viento sopló con más fuerza, las hojas del huerto se agitaron como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que estaba a punto de estallar entre ellos. El silencio se volvió insoportable. Alex avanzó unos pasos dentro de la granja, sus botas levantaban el polvo del camino mientras su mirada seguía fija en Tuna. Ella, con el bebé en brazos, intentaba mantener la calma, aunque sus ojos mostraban una leve inquietud. Tuna, dijo Alex con voz grave, no me mientas. He visto cómo ese hombre salió de aquí. ¿Qué hacía en tu casa? Tuna apretó al pequeño contra su pecho, buscando en él la fuerza que le faltaba. Adam no es un extraño, respondió con serenidad.
Fue él quien me ayudó cuando más lo necesitaba, cuando no tenía dónde ir y la vida se volvió demasiado dura. Las palabras de Tuna eran sinceras, pero Alex sentía que la rabia lo consumía. ¿Cómo aceptar que otro hombre había estado tan cerca de la mujer que amaba y de su hijo? ¿Y ahora qué? Preguntó Alex, con los ojos brillando de celos. ¿Seguirá viniendo aquí como si fuera dueño de este lugar? Tuna levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y valentía. No, Alex. Este lugar es mi refugio, y tú lo sabes. Adam es solo un amigo. No puedes dejar que los celos destruyan lo que hemos construido. Un silencio pesado cayó entre los dos. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, como si la naturaleza acompañara aquella tormenta emocional. En ese momento, una voz rompió la tensión. No quiero causar problemas, dijo Adam, que aún no se había marchado del todo. Había vuelto sobre sus pasos, con el rostro serio. Solo vine a saludar a Tuna y al niño. Nada más. Alex apretó los puños. La presencia de Adam era como una chispa sobre la pólvora. Su corazón quería gritar, pero su mente lo obligaba a controlar la ira. Si de verdad respetas a Tuna, dijo Alex, con la voz temblorosa pero firme, entonces aléjate de esta granja. Ella y su hijo no necesitan más confusión. Adam bajó la cabeza. No respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban un secreto, algo que todavía no había dicho. Alex, algún día entenderás que no todo es lo que parece. Con esas palabras misteriosas, Adam se dio la vuelta y desapareció por el camino. Tuna respiró profundamente, como si acabara de librarse de un peso enorme. Pero Alex, en lo más profundo de su corazón, no podía dejar de preguntarse, ¿qué verdad se escondía detrás de Adam? El amor estaba en peligro, y la sombra de la desconfianza comenzaba a oscurecer la paz que tanto habían buscado. La noche cayó lentamente sobre la granja. El canto de los grillos llenaba el aire, pero dentro de la casa reinaba un silencio incómodo. Alex estaba sentado junto a la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Tuna, en cambio, se movía en silencio, arropando al bebé que dormía plácidamente. Tuna, dijo Alex al fin, rompiendo el silencio. No puedo fingir que no me afecta lo que ha pasado hoy. Verte con ese hombre, me dolió. Ella se volvió hacia él, con los ojos humedecidos. Lo sé, Alex. Pero tienes que entender que Adam no es una amenaza. Él estuvo allí cuando yo no tenía a nadie. Si hoy estoy aquí contigo, también es gracias a la ayuda que él me dio. Alex cerró los ojos un instante. Su corazón se debatía entre el orgullo y el amor. No es fácil para mí aceptar que otro hombre estuvo tan cerca de ti. Tan cerca de nuestro hijo. Tuna se acercó despacio y puso una mano sobre la de él. Pero ahora estoy aquí, contigo. Mi vida, mi futuro y el de mi hijo están ligados a ti, Alex. No dejes que los celos destruyan lo que hemos construido con tanto esfuerzo. El silencio volvió, esta vez más suave. Alex respiró profundamente, como si buscara en el aire la calma perdida. La abrazó de repente, con fuerza, como quien teme perder lo más valioso de su vida. Sin embargo, en lo profundo de su alma quedaba la duda. Las palabras de Adam resonaban en su mente,
Algún día entenderás que no todo es lo que parece. ¿Qué significaban? ¿Había algo en el pasado de Tuna que aún no conocía? La noche siguió avanzando. Afuera, la luna iluminaba los campos de frutas, testigo silenciosa de un amor que enfrentaba su primera gran prueba. Alex sabía que debía decidir, confiar plenamente en Tuna, o dejar que la sombra de la desconfianza lo consumiera. El destino de su relación estaba en juego, y cualquier error podría romper aquel amor que tanto les había costado construir. En la vida, el amor verdadero no se mide únicamente en los momentos de alegría, sino también en la forma en que enfrentamos las dudas, los celos y las pruebas que se interponen en el camino. La historia de Alex y Tuna nos recuerda que incluso los vínculos más fuertes pueden tambalearse cuando aparece la desconfianza. Los celos son como una sombra, pueden nublar la razón y destruir la paz interior. Sin embargo, la confianza y el diálogo son la luz que puede disipar esa oscuridad. Cuando Alex vio a Adam en la granja, su corazón se llenó de ira y temor, pero en lugar de dejarse vencer por esos sentimientos, tuvo que aprender a escuchar y a mirar más allá de las apariencias. Tuna, por su parte, comprendió que en una relación no basta con amar, también hay que explicar, compartir y abrir el corazón, para que la otra persona no se sienta sola frente a la incertidumbre. La lección es clara: el amor exige paciencia, comunicación y confianza. Amar no es poseer, sino cuidar, comprender y luchar juntos contra las adversidades. Los celos pueden destruir, pero la fe en el otro puede salvar lo que parecía perdido. En definitiva, cuando el amor se ve amenazado por la duda, solo la sinceridad y el compromiso verdadero pueden mantener viva la esperanza. Porque el amor, aunque frágil, también es la fuerza más poderosa capaz de resistir cualquier tormenta. El amor, como la tierra fértil, necesita cuidado constante. Si se riega con confianza, florece; si se envenena con la duda, muere lentamente. Alex y Tuna aprendieron que la verdadera fortaleza de una relación no está en evitar las pruebas, sino en enfrentarlas unidos. Porque amar no es solo sentir. Es elegir, cada día, confiar en el otro a pesar de los temores. Y solo así el amor puede convertirse en un refugio seguro frente a cualquier tormenta de la vida. Pasaron algunos días en calma. Alex intentaba concentrarse en el trabajo del campo, ayudando a Tuna con la granja y dedicando tiempo al pequeño Henry. Poco a poco, la vida parecía volver a la normalidad. Sin embargo, en el corazón de Alex aún quedaba una espina: las últimas palabras de Adam. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas y el cielo se teñía de tonos dorados, alguien llamó a la puerta de la granja. Tuna abrió con cautela, y allí estaba Adam, con el rostro serio, distinto, como si una carga pesada lo obligara a regresar. «No vine a causar problemas», dijo en voz baja. «Pero hay algo que debes saber, Tuna. Y también tú, Alex». El silencio fue inmediato. El viento agitó las hojas de los árboles como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Alex lo miró con desconfianza, mientras Tuna bajaba los ojos, como si adivinara lo que iba a escuchar. «Adán», susurró ella. «Por favor, no aquí, no ahora». Pero Adán no se detuvo. Dio un paso hacia adelante, decidido, y sus palabras cayeron como un rayo en medio de la paz de la tarde: «El pasado no se puede ocultar para siempre. Alex, mereces saber la verdad. Yo soy el padre de Henry». El mundo pareció detenerse.
Alex sintió que el aire se le escapaba del pecho, mientras Tuna temblaba sin poder pronunciar una sola palabra. El amor estaba en peligro, y la verdad, tan dolorosa como inesperada, acababa de abrir una herida que tal vez nunca sanaría.